Soy William Musé, estudiante de SAIA 2016A, el Núcleo Araure, y en la asignatura de Derecho Administrativo hoy le voy a hablar sobre ese derecho administrativo y sus fuentes. Para nosotros hablar del derecho administrativo tenemos que tomar en cuenta el derecho público, que va a ser aquel que va a controlar el aparataje o todos los órganos que conforman la vinculación o la relación de las personas o entidades con los órganos del Estado. Dentro de él podemos decir que existe un derecho administrativo que es de reciente data, surgió posterior a la Revolución Industrial. Se dice que hay unos antecedentes de él en la época de la monarquía, y para su existencia se deben dar dos condiciones: una, existencia de una administración suficientemente desarrollada. Eso lo establece en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde está especificadamente los órganos que va a contar ese Estado dentro de su territorio y cómo va a ser la articulación de unos con otros, y aceptación según la cual está sometido a una ley. Si van a estar sometidos a una ley, tal como lo dice, tenemos la ley del Tribunal Supremo de Justicia, y así va a existir para cada uno de esos órganos una ley que los va a regular. Por lo tanto, podemos decir que el derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la organización de la administración pública. Él va a regular cómo va a estar funcionando esa administración pública. Y allí se puede mencionar que existen unas ramas del poder público, y esas ramas del poder público pueden ser constitucionales, financiero, penal, procesal, municipal y civil. ¿Por qué le mencionamos a ella? Porque la Constitución es la carta que nos va a decir a través de sus poderes qué es la distribución, qué órganos va a contar y cómo van a ser hasta los requisitos para ocupar los cargos que en ella se mencionan. Financiero, porque se van a buscar los recursos, se van a buscar los medios para que el Estado pueda funcionar, así como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que va a tener sus subsistemas que van a indicar cómo va a funcionar la administración de ese Estado. También contamos con el SIGESCO, que es el Sistema de Control de las Finanzas Públicas, que ya está a nivel nacional. Tenemos el punto de vista penal, que es las sanciones que se establecen a los órganos o a los funcionarios que desempeñen funciones en esos órganos por el incumplimiento de las funciones. Procesal, que establece todos los procedimientos para llevar a cabo una actividad. Y tenemos la parte municipal, que es la unidad política más primaria, más chiquita del municipio, y la parte civil, que van a ser todas aquellas herramientas con las cuales el Estado puede controlar la actuación del ciudadano. También hay una teoría de la separación de poderes. Es necesario hablar de que se requiere que los poderes estén separados, porque imagínense que tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder ciudadano, y cada uno estén siendo manejados por una sola persona. Por eso se dice que el poder ejecutivo lo va a ejercer el presidente de la República, el poder legislativo la Asamblea Nacional, el judicial el Tribunal Supremo de Justicia, el electoral el Consejo Nacional Electoral, y el poder ciudadano lo va a ejercer la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Todos ellos tienen una autonomía funcional. ¿Para qué? Para que cada uno no vayan a chocar, porque si no van a ser una anarquía. Va a existir allí es una tiranía, una persona que va a imponer todas las normas. De allí se habla de ese poder administrativo, de que hay una función administrativa, y esa función administrativa va a ser formal, funcional, material y orgánico. Formal, porque va a tener una formalidad establecida en una ley como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Funcional, porque va a emanar del mismo órgano del Estado que lo genere, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y Tierras. Entonces ellos mismos son los que van a controlar la operatividad de ellos. Material, porque va a hacer la secuencia o la búsqueda del resultado del acto, y orgánico, porque va a ejercer el acto administrativo. También hablamos de la función legislativa, una función ejecutiva, una función jurisdiccional,
¿Qué quiere decir ella? Que todas estas funciones dentro de este derecho administrativo es cómo van a actuar, cuál es la función que ellos cumplen dentro de esa sociedad. De allí que definimos el derecho administrativo como los medios, maneras y procedimientos por los cuales elaboran las reglas del derecho. Es decir, que en el derecho nosotros vamos a estar hablando de leyes, de reglamentos y todas las doctrinas, las jurisprudencias que existan. Cuando nosotros queremos distinguir un poco estas fuentes del derecho, vean que hablamos de reales o materiales, hablamos de formales. Unas se refieren a lo que es la doctrina y otras se refieren a lo que son las normas, como la Constitución y las leyes. Cuando nosotros hablamos de la doctrina, va a ser aquella investigación científica generada por los jurisconsultos, que serían en este caso, en esta época, los jueces, que van a dar estudios científicos preparados para buscar solución de conflictos que se presenten en un momento determinado. Tenemos las directas, las indirectas, las mediatas, las inmediatas, pero todas van hacia lo que es la norma jurídica y hacia lo que es la doctrina. Cuando hablamos del derecho administrativo como la fuente, vamos a hablar de que una la vamos a ver desde el punto de vista del origen y la otra desde el punto de vista de la administración. Cuando la hablamos desde el mismo punto de vista del origen, los órganos legislativos imponen a las autoridades administrativas. Entonces allí va a estar a las autoridades administrativas de ese ente o de esos órganos. Y cuando hablamos del reglamento, va a ser la forma en que ellos van a regular sus actuaciones a través de una norma. Por ejemplo, tenemos el reglamento de la ley orgánica, que es buscate los recursos a través del presupuesto, te endeudaste la República, pero ahora hay un reglamento que dice cuáles son los procedimientos que vas a seguir para lograr eso. Dentro de esa fuente del derecho contamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como Carta Magna, que la expliqué anteriormente, donde dice cuáles son los órganos. Tenemos también la ley. La ley lo que va a explicar, a relacionar, a hacer un análisis de lo que le corresponde y va a ser realizada por la Asamblea Nacional con las distintas comisiones que la conforman a través de un estudio y un análisis previo. Tenemos los tratados, convenios o acuerdos. También existen tratados, convenios o acuerdos que pueden ser bilaterales, pueden ser multilaterales. De acuerdo, bilaterales si intervienen dos órganos, multilaterales cuando intervienen varios órganos. Y los convenios pueden ser convenios de cultura, convenios patrimoniales, convenios que requieren hacer, o articulación que requieren hacer los órganos para mejorar la efectividad del Estado en las funciones o el rol social que ellos deben cumplir. Vean que todo esto va a estar hacia la actividad social del Estado. También hablamos de los decretos ley. Cuando nosotros hablamos de decretos ley, nos estamos refiriendo a que ellos pueden ser de decretos ley de facto, cuando estamos en presencia de un golpe de Estado, decretos ley de iuris, cuando la Asamblea Nacional le delega al presidente de la República a través de una ley habilitante competencias que son de exclusividad para que él pueda generar leyes en un lapso específico determinado y por una emergencia. También hablamos de la costumbre, que se conoce como derecho consuetudinario, que es a medida que se van resolviendo casos, así no estén escritos, pero es la forma de que se vaya haciendo. Esa costumbre va a hacerse como una norma. Y hablamos de la jurisprudencia, que van a ser los fallos o sentencias dictados por el Tribunal Supremo de Justicia, y se dicen que los que sean dictados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo van a tener más poder que los que se han generado por las otras salas. En cuanto a la doctrina, van a hacer aquellos estudios, van a hacer investigaciones científicas que elaboren los estudiosos del derecho para buscar solución a conflictos determinados. Y no se considera ley y pueden ser tomados en cuenta a la hora de una decisión. También tenemos los principios generales del derecho. Como toda norma debe tener un principio en el cual se van a basar. Tenemos el principio de legalidad y tenemos el principio de relevancia. Jóvenes, esto era mi exposición.